en mi familia, en mis amigos, alegría. Cuando la veo, recuerdo cuando venía de pequeño. Las quiero tanto que yo las quiero ver a todo momento. Al abrir y al cerrar el sagrario de la basílica, siempre he mirado a la Esperanza. Y lo he hecho porque es que es mi madre. Decidme si no es esta la Virgen de Málaga. Que la esperanza es mejor vivirla compartida. Es una confesora, ¿no? Es una madre. Quien lo sabe todo de ti. Yo siempre que la miro veo en su ojo a mi familia, veo a los que ya no están y a los que vienen, ¿no? La Virgen de la Esperanza en Málaga. No existe una imagen igual que ver a la Virgen de la Esperanza en su trono procesionando por las calles. Personalmente he visitato en varias ocasiones la Virgen de la Esperanza en Málaga y siempre para mí fue una gran emoción. Que la Virgen de la Esperanza esté en el mayor templo de la cristiandad, yo creo que la Cofradía de la Esperanza, la Archicofradía, no puede pedir más. Ni en los mejores sueños un hombre de trono de la Esperanza se iba a pensar que iba a llevar a su madre por las calles de la ciudad eterna. Te reconforta, te tranquiliza, porque así me lo enseñó mi padre. La Virgen de la Esperanza es la mejor embajadora de Málaga. Es su escudo, su alma, su ayer y su hoy. Es su gente. Su presencia en Roma, con motivo del jubileo de las cofradías, constituye uno de los hitos más importantes en la historia de la Archicofradía, si no el que más. Pero también en la de la Semana Santa de Málaga, Andalucía y España. Los ojos de la Esperanza han sido la respuesta a miles de preguntas. Malagueños y devotos se han encomendado durante siglos a la Virgen de Málaga. En su mirada encontramos a las personas que ya no están y los recuerdos de nuestra infancia. La esperanza es el reflejo de la Málaga que renace una y otra vez, sobrevive y se sobrepone. Es la herencia más valiosa, la familia más unida y el camino más recorrido. Es el reflejo de la ciudad que se mira en su ayer para encontrarse y reconocerse. Esta es la historia de una devoción, de una fe, de una ciudad. Pues el origen de la Archicofradía está prácticamente con la llegada de la Orden de los Predicadores, de los dominicos aquí a la ciudad de Málaga, que tiene su sede en la iglesia de San Carlos y Santo Domingo, y allí es donde se funda la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Y en 1641, en junio de ese año, se funda la Hermandad de la Esperanza, y desde ese mismo momento está agregada a la del Dulce Nombre de Jesús, y son una misma corporación. Ya a finales del siglo XVII, los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial, pues me he encontrado con algunos testamentos que ya hacen referencia a la Virgen de la Esperanza, y eso quiere decir que cuando una persona otorga testamento ante un escribano y hace determinadas consideraciones sobre una imagen, eso quiere decir que ya está empezando esa Virgen o esa imagen en cuestión a tener cierta devoción, ¿no? Y eso empieza a ocurrir
a finales del siglo XVII en algunos testamentos que yo he encontrado, y ya, bueno, no quiero decir ya a partir del siglo XVIII y del XIX. Yo pienso verdaderamente que en todos esos años 20 se catalizó, ¿no?, como un icono la Virgen, ¿no?, tanto devocionalmente como también en lo que es estilísticamente. Y se creó ese icono devocional la Virgen de la Esperanza, ¿no?, que tanto en las actas como en toda la prensa y todo lo que leemos de aquel entonces, la Virgen se la aclamaba, ¿no? Se la aclamaba como cuando volvía, ¿no?, esas imágenes también volviendo por Calle Ancha del Carmen, la Virgen era un clamor popular, ¿no?, cuando volvía de madrugada, ¿no?, casi que por la mañana. Hay una marcha que de momento se le ha perdido el rastro, que es de Isidro Belmonte, la Marcha Esperanza del año 21, de la que nada se sabe, solo se sabe que existe, pero no se ha descubierto, pero ya denota que en los años 20, cuando la música procesional en Málaga era, bueno, presumiblemente huérfana, ya tenía la Virgen de la Esperanza una marcha dedicada, de la que, insisto, no se sabe todavía nada. En 1931, bueno, pues tuvimos la mala fortuna de pues un grupo de alborotadores o de un movimiento subversivo que atenta contra el estamento eclesiástico, contra los conventos, contra las iglesias, y desafortunadamente pues de entre esas iglesias o parroquias se encuentra pues Santo Domingo, y en los días 11 y 12 de mayo pues se atenta pues todo el patrimonio con las hermandades que existían por ese entonces en Santo Domingo, que eran muchas, y de las más importantes, lógicamente, la Chicofradía del Paso y la Esperanza y la Congregación de Mena. Tenemos que referirnos necesariamente a la salvación de la Virgen de la Esperanza del incendio y saqueo de Santo Domingo, en la que dos cofrades de esta casa pues se la juegan literalmente y logran salvar la cabeza de la Virgen de la Esperanza y legarnos a la posteridad pues, ese sagrado icono que enlaza desde luego toda la historia devocional de la cofradía. Usted está hablando de la mañana de... Yo estoy hablando de la mañana exactamente. Del 12. Del 12. Del 12. Del 12. Cuando se le pegó fuego a Santo, le pegaron fuego a Santo Domingo. Y aquella mañana ya había rumores del cacao que se estaba organizando. Y yo toda la vida, desde chiquitito que me crié allí, pues he sido esperancista. Lo digo ahora no por nada, sino porque hace así. La Virgen estaba en el suelo, me acuerdo que tenía una especie de mimbre. Sí. Era un mimbre que tiene que decir que el busto solamente y las manos. Exactamente. Una corona pequeñita, exactamente. Y un mantito verde. Yo me acuerdo de Santo Domingo perfectamente, como te lo estuviera viendo. A la calle no se podía salir con ella, porque era jugársela. La única solución fue la que se pensó. Frente por frente había unos almacenes de droguería que se llamaba Don Jaime Cañedo, eso es. Y allí, en un bidón de carburo vacío, se metió la cabeza, se metió el manto, se metió todo y se le echaron un bulto encima. Y me quité del medio. A las 2 semanas, quizá, o 2 o 3 semanas, estuvo por allí, porque en la droguería estaba yo, mi jefe era don Ramón García Guerrero, que era de la Esperanza, también era hermano de la Esperanza. Y escuché una conversación con el señor Gancedo, que era dueño de Felizay, don Julio Gancedo. Y estaban hablando, entre ellos, tú te acuerdas de la droguería, ¿no? Entró la droguería así, a la izquierda, exactamente. Bueno, y el mostrador allí no había nada. Y estaban lamentándose de que había desaparecido, que no sabía nada del Cristo, no sabía nada de la Virgen. Y cuando se fue don señor Gancedo, le dije yo, en serio, ¿qué pasa? Digo, la Esperanza, yo siento la Esperanza. ¿No sabes lo que está hablando? Hombre, pues sí, no, Ramón. La Esperanza está en así. ¿Estás seguro que está hablando? Claro que estoy seguro. Me voy a estar seguro, sí, la cojo yo. El trono de aquel de Luis de Vicente, de eso solo quedaba el recuerdo. El manto espectacular de 8 metros de oro sobre terciopelo, esmeralda, bordado, eso ya no estaba. Era la reina sin corona, era la madre sin su hijo, el moreno se había quemado, y era la Virgen afligida que de alguna forma yo pienso que encarnó en ese momento más que nunca a el sufrimiento de una ciudad rota y destruida que lloraba a su lado. Según indica Lola Carrera,
en el libro Esperanza Nuestra, en el capítulo que ella realiza, se va a decidir que los golpes y cosas que la cabeza de la Virgen tenga, que no se restaure, para que los malagueños, los devotos de la Virgen de la Esperanza vean lo cafre que fueron las personas, por llamarlo de alguna manera, que atentaron pues contra estas imágenes. El templo que pensaron en ese momento que sería el más seguro por la situación y porque bueno, la iglesia de Santo Domingo pues quedó prácticamente destruida, pues fue la catedral y nada más se lo propusieron, pues si no recuerdo mal, está Andrés Coll, pues le abrieron las puertas de la catedral, ¿no? Y en cierto modo los archicofrades de aquel momento fueron iniciadores de esto que otras muchas hermandades hicieron después, ¿no? Que fue que sus imágenes recibiesen culto en la catedral. Y bueno, según se recogen en las actas, con lo poco que tenían y lo poco que podían reunir, dieron todo lo mejor que pudieron para el culto de la Virgen, ¿no? Compraron pues evidentemente todos los enseres y todo lo necesario. Pero a partir del año 1936, con la Guerra Civil, pues va a cambiar todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que gente de los pueblos pues se trasladan a la ciudad, se van a albergar en la catedral y mira por dónde, pues la figura de un republicano, de Andrade, que era miembro de la Junta del Tesoro, este hombre con una sensibilidad por el arte, pues va a decidir que todas las obras de arte, imágenes, cuadros, piezas y demás pasen a la sacristía y se tapie. Y lo mismo va a ocurrir con el coro. La Virgen está en la catedral hasta el año 1938, incluso con los segundos sucesos que hubo en el 36, ¿no? y el descubrimiento de nuevo de la imagen, que se había emparedado y demás. Entonces la Virgen ahí ya, pues cuando vuelve en el 38, el 18 de diciembre, además su día, salió de la catedral de vuelta hacia el barrio del Perchel, hacia la iglesia de Santo Domingo, pues aquello fue ya un verdadero clamor popular porque era el icono, ¿no? De aquello que había ocurrido. Debemos evidentemente comprender también la situación de la época, ¿no? Y bueno, la Virgen se convirtió en ese icono devocional, ¿no? A la vuelta, y ese regreso pues fue verdaderamente emocionante. Sobre todo en los años 40 es cuando se construye el trono, un trono que yo creo que es inigualable, es más que un altar andante, ¿no? Bueno, pues Málaga tiene esa suerte, ¿no? También dirigidos por Adrián Risueño, forma un grupo de artistas, de artesanos, y bueno, y construyen entre 1943 y 1945 ese trono. También en los años 50, bajo el mandato de Manuel García del Olmo, que fue también gobernador civil de Málaga y hermano mayor, pues ahí empieza ya un poco a tratarse o a estudiarse de por qué no se puede coronar canónicamente la Virgen de la Esperanza. Bueno, aquí tenemos los antecedentes de la Virgen de María Auxiliadora, una coronación en tiempo de Juan Muñoz Herrera, del obispo. Después también tenemos la de la Virgen de la Victoria, en 1943, que esa fue impulsada por Balbino Santos Olivera, y esto empieza ya también a tratarse en la Junta de Gobierno de la Archicofradía del Paso y de la Esperanza, pero pues queda ahí, se detiene. Después nos encontramos con el largo mandato de Carlos Gómez Raggio, desde 1960 a 1984, 24 años de mandato. Bueno, que se consigue pues el terreno para la construcción pues de lo que es actualmente la Basílica Menor. Y es el nuncio el que, con un mandato especialísimo
de su santidad viene a coronar a la Virgen de la Esperanza en la Plaza de la Constitución en una ceremonia multitudinaria, irrepetible yo pienso, en la que, por ejemplo, está censado el dato, lo sabemos que fueron 10.000 personas las que comulgaron aquel día en la Plaza de la Constitución. Ello nos da una idea de las personas que estaban allí físicamente, y la apoteósica vuelta de la Virgen a su ya basílica, entonces templo recién consagrado, envuelta en un verdadero clamor popular. Sentí una satisfacción tremenda, una alegría tremenda de decir ya, hemos logrado, porque había habido muchos inconvenientes, algunos muy gordos, pero se vencieron, como he dicho hace un momento. Y luego una alegría muy grande porque cuando el trono se fue a levantar otra vez de allí, Carlos Ismael, que era uno de los adjuntos, de los mayordomos del trono, me dice: dobla, José Luis, saca, perdóname, me sigo emocionando, saca a la Virgen de tu plaza. Y esa es de las cosas más bonitas y más grandes que te pueden decir en un momento como ese. Porque era el reconocimiento a la labor de todos, evidentemente. Yo solo no hubiera podido hacer nada. Ya digo que si de algo puedo estar satisfecho de haberme reunido de los mejores para cada cosa. Insisto, siempre reunámonos de los mejores. El himno de coronación es un gran emblema, no solamente el emblema de la archicofradía, sino el emblema de la ciudad. Yo creo que es la pieza musical más interpretada del abuelo perfecto. Tiene unas connotaciones gloriosas, triunfales, que todo el mundo guarda en su memoria de aquel momento del día de la coronación del 18 de junio de 1988. Son momentos para el recuerdo. La Virgen de la Esperanza, esa imagen que va a ser coronada, todo el mundo pueda hacer suya una donación para la corona de la Virgen, ¿no? Entonces se hace la operación de 1 gramo de oro. Se estima que el valor del mercado entonces de eso era, creo recordar, 1.250 pesetas. Y la gente, o bien en especie, la primera vez que se propone el hacer una corona para la Virgen de la Esperanza, aunque tiene una corona magnífica, que la corona de Villarreal, en hacer una corona de eso, en esa misma junta vuela alguna alianza, la primera y la alianza que voló a la mesa de la sala de la permanente fue la de Rafael Rodrigo. Con las donaciones que hacía la gente, ¿no? Y que casi que fue la primera virgen en coronarse con oro y bueno, es una de las piezas más que la Virgen únicamente tiene en su día y el Jueves Santo, ¿no? Una de las piezas más icónicas también de la Virgen. Pero todo ese acervo patrimonial venía ya gestándose desde anterior, ¿no? Por ejemplo, la famosísima saya de Esperanza Elena Caro, ¿no? que es del 1969. Y bueno, la archicofradía y la Virgen pues siempre han buscado para las imágenes lo mejor, ¿no? La pieza más identificativa o a la que más cariño le tenemos o en más consideración como obra de arte es el vestido de Elena Caro, que es el vestido que suele llevar la Virgen en los momentos oficiales.
Pero también es cierto que desde el 25 aniversario de la coronación de la Virgen, los devotos de la Virgen le ofrecieron este vestido bordado en tisú de oro, en el que quisimos en aquel momento marcar la presencia de San Juan Pablo II, porque fue bajo su pontificado cuando se corona a la Virgen, y al fin y al cabo estábamos conmemorando esa efeméride, ¿no? La archicofradía pues ha contado con distintos mantos de camarín, con vestidos de muchísimos colores, de muchísimas hechuras, y eso ha conseguido que la Virgen de la Esperanza pues haya atesorado un patrimonio bastante valioso tanto en el ajuar de preseas, por ejemplo, más allá de la corona de coronación, pues su magnífica corona de Villarreal, la diadema extraordinaria que posee la Virgen, vestidos emblemáticos como la saya de los pañuelos, ¿no? O el manto de camarín verde, ¿no? Ahora tiene otros dos, de Fernández y Enrique, verde y blanco, pero tuvo uno verde que ha sido siempre imagen icónica de la Virgen, ¿no? Y yo procuro que esa impronta de la Virgen se mantenga dentro de un clasicismo al que no le afecten moda, en el que no se noten mis manos, porque tiene que predominar esa estampa reconocible, clásica de la Virgen de la Esperanza. El icono de la Virgen de la Esperanza tiene que ser reconocible en cualquiera de los cambios. Entonces, me parece que mantener ese clasicismo y esa estética es la esencia del trabajo como vestidor de la Virgen. Además, en una hermandad tan grande como la Esperanza, grande en todos los sentidos, también en el de nómina de hermanos, pues también ha hecho crecer aún más, si cabe, la archicofradía. A través de la música pues han vinculado muchos esperancistas, ¿no? Personas que para los que tocar detrás de la Virgen de la Esperanza el Jueves Santo o del Nazareno del Paso, pues supone realmente un acontecimiento muy especial, ¿no? Que marca mucho la pertenencia a la archicofradía y que es una forma de hacer esta acción de penitencia, por supuesto, como otra más, ¿no? La archicofradía se ha ocupado mucho de eso y se ha preocupado, y en total tienen 47 composiciones. De esas composiciones que tienen grandes hitos musicales, ¿no? Por ejemplo, pues de Miguel Pérez, ¿no? Esperanza Perchelera. Tienen compositores que, bueno, Gabriel Robles, Paco Vallejo, que también fue director de la Municipal, que también fue el primer director de la banda de música de la Archicofradía de la Esperanza. Ha ido cambiando y ha mantenido siempre el mismo estilo. Lo que pasa es, claro, con una evolución lógica, pero sin perder nunca de dónde venimos y cómo la Virgen de la Esperanza tiene esa garra y esa fuerza que nos hace a todos que estemos volcados por completo, ¿no? Y la gente también. Con el tiempo, con las distintas mayordomías que han venido después, de aquella época en la que yo entré, que era Carlos Gómez Raggi, un magnífico hermano mayor, pero bueno, pues, que a día de hoy la cofradía que tenemos y la vida que hay, la cantidad de gente que cualquier día te encuentras en esta cofradía, pues yo creo que es la diferencia más grande que yo noto, ¿no? Que va para arriba, que crece, que la cofradía, más hermanos, más patrimonio, más trabajo, más caridad, más de todo, y eso es gracias a que participan muchos hermanos en la cofradía, si no, no sería posible. Aquí no se descansa en ningún día del año, siempre hay algo. Hay temporadas, obviamente, donde todo está latente, pero siempre hay algo que hay que solucionar, arreglar, coordinar y demás. Gracias a Dios hay muchas personas que están muy implicadas en el día a día de la cofradía, y es un organigrama súper complejo, es una maquinaria compleja, pero que con la ayuda de todas las personas hay veces que cuesta más trabajo y otras que son mucho más fácil, pero en el día a día la cofradía está acostumbrada a ese rodaje, incluso a ese crecimiento que digo que ha tenido en los últimos años. Pues el Jueves Santo yo creo que es una explosión. Es una explosión de los corazones archicofrades
y como tú bien has dicho, es el momento culmen del archicofrade. Realmente la Virgen pues, y la Basílica y el Nazareno están todo el año en la Basílica y los fieles vienen a rezarle, participan durante el año, pero realmente el Jueves Santo es donde de verdad explota ese esperancismo y esa forma de sentir esta archicofradía. Sí, la bolsa de caridad de la cofradía, yo esto lo he vivido siempre desde pequeña y algo como una herencia, ¿no? Que has tenido ahí, que sabes que en la cofradía ante todo hay que ayudar a los necesitados y como eso lo llevas sellado en tu cuerpo, pues la preocupación siempre es de dónde sacamos un duro, qué podemos hacer. La palabra devoción significa entusiasta de algo o de alguien. La Virgen de la Esperanza crea un entusiasmo. En el archicofrade es como el valor en el soldado, se da por entendido, ¿no? Pero es que esa ilusión no es solamente del que se viste con una túnica morada o verde o se pone debajo de un varal el Jueves Santo. Es una devoción entusiasta de todo aquel que se acerca a ella, de toda condición social, de toda edad. Que es mi madre, mi hermana, mi amiga y todas las cosas que yo tengo dentro de mi pecho, de las cosas que me han pasado, vengo y se las cuento. No sabría, yo creo que es que no queremos a la Virgen, porque es ella la que nos quiere a nosotros, es ella la que siempre aparece detrás de lo que sea. Y detrás precisamente de eso, de los momentos en el que hace falta, aparece siempre la Virgen. A veces no nos damos cuenta, pero está detrás de una cosa o de otra, no nos explicamos. Nosotros vivimos esclavos de un reloj, esclavos de un calendario, y la Virgen no tiene prisa ninguna. La Virgen nos quiere siempre muchísimo más de lo que podemos nosotros querer a la Virgen. La Virgen es como una madre, ¿no? Probablemente más que una madre, porque muchas veces a nuestra propia madre, y de esto seguro que todos nos arrepentiremos, y yo el primero, pues no le contamos la mitad de las cosas, ¿no? Que sí le contamos a ella. Y mi sentido de responsabilidad es más para con la imagen que con la opinión que el resto pueda tener de mi trabajo. Mi compromiso es con la Virgen de la Esperanza y mi trabajo es para que la Virgen brille lo máximo posible. Y significa, pues, para mí el no va más, ¿no? Esos momentos a solas que he tenido con ella, porque han sido muchos, en los que he estado sola, a lo mejor vistiéndola, porque
no podía acompañarte la persona que te ayudaba y te quedabas sola con ella, ese cara a cara con la Virgen no tiene precio. Yo soy muy tranquila cuando se le cuento las cosas. Si algunas veces le cuento más cosas que no saben mis padres, porque así me tranquilizo. Y lo suelto todo. No sé, pero se lo cuento todo. Todo. Lo bueno, lo malo, lo que me pasa en el día, todo. No sé. Se lo cuento todo, le rezo, le hablo de cómo me ha ido el día, si me ha ido bien, si me ha ido mal. Bueno, pues la historia de los pañuelos yo siempre digo que es una historia bonita, pero que tiene una doble visión. Por un lado es bonita, pero por otro lado también es triste, porque se trata de pañuelos que nos piden los hermanos o simplemente devotos de la Virgen, no tienen por qué ser hermanos, que quieran que algún familiar, algún amigo, algún conocido pues sobrelleve una enfermedad o pase una intervención quirúrgica grave. Y claro, cuando nos llegan esas peticiones, pues tenemos esa doble visión. Por un lado es bonita la tradición, pero por otro lado tenemos mucha demanda. Que mi padre se moría. Y claro, yo no entendía nada porque a mí me decían, bueno, pues que se había puesto malito y ya está. Y yo recuerdo cuando ya nos dejaron ir a verlo al hospital, yo me encontré a mi padre sentado en un sillón y todo lleno de cables. Yo veía cable, no podía hablar. Y yo no discernía mucho de lo que ahí estaba pasando y demás. Pero ahí había un pañuelo de la Virgen de la Esperanza. Hace poco hubo una historia de un niño y, madre mía, que le llame a la madre cuando está delante de la Virgen para decirle que su hijo ya está sano. Con 7 años, madre mía de mi alma. Vamos, me encantaría que ese niño venga aquí y esté al lado de la Virgen. Y comenté que se trataba de un chico joven que había tenido una parada cardiorrespiratoria y que había tenido una serie de complicaciones y que se había quedado ahí, que no salía del coma. Entonces comenté la profesión que era y una de los del grupo, tanto el vestidor como las camareras, resulta que lo conocía. Entonces bajó conmigo a entregar el pañuelo y se emocionaron los dos, tanto la persona que lo recibía como quien se lo estaba entregando junto conmigo. Bueno, pues eso se entregó y de vez en cuando comentábamos, oye, ¿cómo irá este chico y tal? Le decían, pues bueno, sigue igual, no sale de eso. Hasta que hace un par de semanas pues tuvimos noticias de que dio la casualidad, además, también lo comentaron como diciendo que el pañuelo lo tenía debajo de su almohada, pero esa misma mañana ese pañuelo apareció como roto, que se había roto. Y ese mismo día fue cuando se despertó esa persona y desde entonces se está recuperando y está haciendo casi la vida normal de salir de una cosa que los médicos no le han encontrado explicación ni nada. Me parece que en cualquier manera se puede decir que Málaga es la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la Esperanza ofrece una identidad a la ciudad y a las personas que viven allá. Y tengo la suerte de poder ver a la gente, porque cuando vas en un exterior pues vas viendo a la gente, ¿no? Y verdaderamente desde siempre, he sacado muchos tronos, algunos contigo además,
pero la devoción y la admiración, el sentimiento que genera cuando tú vas andando con el trono y vas viendo la cara de la gente que están a mi altura, o sea que soy testigo directo, no es que me lo cuenten, es que yo lo voy viendo, es impresionante. No lo he vivido en otro trono y es algo que verdaderamente te conmueve. O sea, yo me emociono en algunas ocasiones viendo la cara de la gente, viendo... En algunos es admiración pues, por la grandiosidad, en otros es verdadera fe, en otros es... transmiten muchísimo las caras que al paso de la Virgen, ¿no? Yo tengo la enorme suerte de vivirlo en directo. La esperanza es una de esas devociones sin las cuales no se entendería no ya la Semana Santa de Málaga, sino Málaga en general. En cualquier rincón que te muevas de la ciudad te vas a encontrar su imagen y detrás de la esperanza y también, por qué no decirlo, de su hijo en esta basílica. Málaga encuentra ese refugio, ese amparo, ese manto que en sí mismo significa la misma vocación de la esperanza. La Virgen de la Esperanza sigue teniendo la misma mirada, esa mirada profunda, como una cima, como un abismo, que es lo que hace que te vincule a la memoria de una ciudad y que te dé ese vértigo de decir, bueno, pues que ha habido malagueños del siglo XVII que se han dirigido a esos ojos, a los mismos ojos que nosotros vemos cada vez que entramos en la basílica y que también vemos cada Jueves Santo. Yo creo que ese hilo de su mirada, de la mirada profunda, perdida, que nunca sabemos a dónde mira, de la Virgen de la Esperanza, es ese conector invisible que ha hecho que la Virgen de la Esperanza, pues, para todos sea algo distinto a las demás dolorosas. Bueno, los sentimientos, es que hay preguntas que te haces y que no tienes respuesta. Y es verdad que si hay personas que no están de acuerdo, lo siento, que aquí en Málaga hay dos devociones muy importantes, una cristífera, que es la del cautivo, y hay una mariana, que es la Virgen de la Esperanza. El jubileo de las cofradías ha sido instituido para responder a la necesidad de hacer visible el testimonio de la fe a través de la vida comunitaria y la práctica concreta de la misericordia. Es el Papa Pío IV el que pone a las archicofradías del Nombre de Jesús como obra pontificia directamente bajo su jurisdicción papal. Es un instrumento del Papa y de ahí archicofradía en el sentido de cofradía extendida a toda la cristiandad. Es un Papa dominico y allí donde están los dominicos ineludiblemente está la Virgen de la Esperanza. Es decir, es la misma devoción, el nombre de Jesús y la Virgen de la Esperanza. Yo no podía pensar en una celebración del jubileo de las cofradías sin que existiese una representación de cómo los cofrades vivimos la fe a través de una procesión. A partir de entonces yo comienzo a trabajar, comienzo a pensar y desde el principio, desde el minuto 1, yo tenía claro que tenía que ser la Virgen de la Esperanza la última y la pieza central y clave de una procesión, de una hipotética procesión en la ciudad de Roma. El día que me lo propuso Paloma, o me lo comentó Paloma, estábamos en la sala de la permanente y bueno, vino a proponernos que tenía algo y que tenía que hablar con nosotros y que tenía que comentarnos algo. Claro, yo digo, bueno, será lo típico, alguien que quiere salir en el trono, alguien que quiere salir de Nazareno.
Cuando nos comentó la noticia, sinceramente yo no daba crédito. Yo pensaba, digo, bueno, una cámara oculta tiene que ser esto. Yo le decía, bueno, Paloma, ¿cómo que la Virgen vaya a Roma? ¿Pero por qué? Entonces ella nos comentó, pues bueno, que eso, que era el año jubilar de la esperanza, que de hecho el Papa lo había nombrado peregrinos de esperanza y que por favor no se lo dijese a nadie, que esto no podía salir de aquí. Un sí rotundo. La primera duda que nos asaltaba evidentemente era, oye Paloma, esto es ingente, ¿no? Esto lo primero es esto cuánto va a costar, ¿no? Porque la cofradía, gracias a Dios, está saneada económicamente, pero esto es, a bote pronto ya sabíamos que esta empresa iba a costar mucho dinero, ¿no? Y ella nos dijo, no os preocupéis por el coste, porque ese no será un coste que asuma una archicofradía. Y dijimos, pues a partir de ahí vamos para adelante. Y yo planteaba una procesión con diferentes imágenes, terminada por una Virgen que tuviera la vocación de la esperanza. Y en ese momento la Cofradía de la Esperanza me había hecho llegar unas imágenes de este tamaño del trono de la esperanza del Jueves Santo, de diferentes Jueves Santos, con multitud de gente, de la Virgen, del trono, del mayordomo tocando, etc. Y entonces yo en ese momento dije, y la procesión que centre el jubileo de las cofradías tiene que terminar con la Virgen de la Esperanza en su trono, uno de los tronos más grandes de Europa, una de las vírgenes con más devoción de Europa. Y en ese momento empecé a pasar las imágenes. Monseñor Fisichella, cuando vio la imagen, se quedó parado y lo primero que dijo fue, ¿esto se puede traer a Roma? Y le dije, sí. ¿Los hermanos estarían dispuestos a dejar que su Virgen de la Esperanza en su trono viniera a Roma? Y le dije, sí. Dice, en este momento se habló y se aprobó la procesión. Yo le dije, bueno, monseñor, usted no ha visto todavía el trono. Bajamos, firmó y nos fuimos a ver al trono. Y en el momento que vio el trono, se lo enseñaron, vio las imágenes, dio la vuelta y cuando él se quedó solo y nos pusimos detrás del manto, yo le dije, don Rino, ¿esto es lo que usted quería? Y me dijo, sí. Y yo entonces ya sabía que la esperanza estaba en Roma. Ese cabildo, que yo creo que todos los que estuvimos allí jamás olvidaremos, fue una explosión de alegría, de esperancismo, de júbilo. Todos sabemos cómo acabó ese cabildo, que a Sergio no le dio tiempo a decir, bueno, vamos a votar, porque la gente empezó con vítores a la Virgen de la Esperanza, viva la Virgen de la Esperanza, viva la Reina de Málaga, viva la Madre de Dios. Empezaron a sonar cohetes. Y luego hubo un momento de festividad en el patio, con música, con confeti, con un ambiente absolutamente de una felicidad desbordante, ¿no? El equipo de comunicación en el que trabaja mucha gente, nos enteramos antes que nadie realmente de lo que se va a decir, de lo que se va a anunciar, de todas las noticias que se han ido comunicando en este tiempo y tener que estar a lo mejor 24 o 48 horas, incluso semanas en algún momento, guardándote pues citas como la que vamos a tener, ¿no? Como esa procesión de la Virgen en la catedral o incluso el mismo comunicado en el que se anunciaba que el Papa Francisco nos invitaba a participar, era un pellizco en el estómago porque decía, lo quiero contar, lo quiero incluso cantar a todo el mundo, a decírselo, a publicarlo, y había que esperar y había que aguantar, y eso te generaba casi un diálogo, una confrontación contigo mismo, decir, ser responsable, mantenerlo, pero al mismo tiempo esa ilusión de decir, dentro de 24 horas, cuando le demos al enter, va a haber tanta gente feliz con esta noticia, que yo creo que eso es muy bonito.
Llevamos cerca de 2 años trabajando en este proyecto. En los primeros meses, obviamente el primer año en silencio, en la sombra, pero cuando se nos plantea esta posibilidad, todos pensamos, ¿esto por qué? ¿Y cómo? ¿Esto cómo? Fueron muchas preguntas las que nos hacíamos. Muchas preguntas que poco a poco han ido teniendo esa respuesta. Y a veces asusta, ¿no? Uno echa la vista atrás y dice, cuánto trabajo, pero qué felices hemos sido haciéndolo. Y cómo lo contaremos a los que vengan, empezando lógicamente pues, por mi hija Lucía, ¿no? Y no sé, pues mira, ahí papá y sus colegas, los locos, estuvieron tardes y noches, se le hacía de noche, haciendo dossier, haciendo informes, buceando en el archivo. Y eso ha sido tremendamente feliz, muy feliz. De lo más feliz, yo creo, y de lo más pleno que hemos vivido como esperancistas. El proceso ha sido complejo. El proceso ha sido complejo, pero con una ilusión y unas ganas enormes, ¿no? Con mucha alegría. Yo, sobre todo, resumo que todo el trabajo que se ha realizado y que se está realizando va acompañado de una ilusión y una sonrisa en la cara. Una sonrisa en la cara marcada por Albacería, por el equipo del Trono, porque es verdad que nos enfrentamos a un recorrido que, bueno, tendrá sus cosas, pero todo lo que está girando y todo lo que envuelve a esto es una alegría, como te digo, y una magia que tiene a todo el mundo pues con ese compromiso a tope. Y dice, no, ¿tú eres capaz de irte, Diego, con ella? Digo, vamos a ver, ¿cómo si soy capaz? ¿Esto es en serio? Sí, que te lo digo en serio, que si tú eres capaz de irte con ella. Digo, perdona, ahora mismo me voy, nos metemos con ella y me voy con ella. Y se lo dijo a Sergio, que estaba ahí al lado, nuestro hermano mayor, a él le pareció bien y me fui. Ya no me quedé más tiempo aquí en la cofradía, me fui. Me fui nervioso y se lo conté eso a mi mujer. Y ella lo que decía, dice, oye, tú sabes, digo, nada, que me voy con ella, Porque además es un momento verdaderamente histórico, ¿no? Que no tenemos nosotros la conciencia de que luego dentro de tantos años irán a ver todas esas cositas que hoy estamos guardando, ¿no? Pero la verdad que es verdaderamente emocionante, sobre todo cuando a mí no me pesa, en el sentido de cuando me dice hace falta esto y hace falta para allá. Pues a mí no me pesa estar aquí y poder sacar las actas, poder sacar lo que haga falta, ¿no? Y la verdad que yo lo describiría como emocionante, ¿no? Como un reto también, todo esto que está viviendo la cofradía, ¿no? Esto trasciende a mucho más de la coronación canónica o de los grandes momentos dentro de toda la historia de la cofradía. Yo no sé si somos conscientes, si vamos a ser conscientes allí o con el tiempo cuando vengamos, de lo que va a suponer el mes de mayo para la devoción de la Virgen de la Esperanza y la situación y todo lo que va a ocurrir. Tener a mi Madre de la Esperanza en Roma, en la Basílica de San Pedro, en las calles de la Ciudad Eterna, en las calles de la Ciudad de los Emperadores, de todos los papas, con sus luces y sus sombras, de tantos santos, pues indudablemente es algo que te conmueve y que te hace postrarte de rodillas y decir, esto me sobrepasa y esto me llena de una experiencia, ya lo dice la palabra, inefable, no sé describirla, pero me llega al alma. La gran procesión será un evento importante, histórico, en la celebración del jubileo. La esperanza no se puede olvidar. En su venerable imagen nos impulsa a mirar la esperanza con confianza, porque no se puede olvidar que la esperanza tiene el rostro del Hijo de Dios, Jesucristo. No olvidemos que el Papa Francisco ha expresado en la bula María, Madre de la Esperanza. Por eso estoy seguro que pasando por las calles de Roma suscitará muchísima devoción y una verdadera provocación de fe. Ser cofrade y es soñar. Y ser esperancista no lo es menos.
Y yo creo que los cofrades siempre estamos reflexionando sobre ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿No? Cuando vivimos hitos o cuando somos partícipes de hechos verdaderamente extraordinarios y verdaderamente sin dimensión, sin parangón. Siempre pensamos, bueno, ¿y después qué? Yo creo que después de esto es imposible que haya algo. ¿Qué es para ti la Virgen de la Esperanza? La Virgen de la Esperanza para mí significa mi familia, significa mi padre, significa crecer siendo cofrade de la mano de mi padre. El ancla de salvación cuando todo se ha perdido, cuando todas las evidencias apuntan en otra dirección. La Virgen de la Esperanza es algo que ha ido conmigo toda mi vida. Mis primeros recuerdos, pues los nervios de un niño chico para mí eran los Reyes y el Jueves Santo. Y ver cómo un 18 de diciembre, año tras año, mi madre viene y se emociona cuando ve a la Virgen abajo, cuando mi padre también está y poco a poco se va acercando a esa cola para el besamano. Y mi hermana vestida de verde el Jueves Santo me permiten entender que efectivamente este era el sitio en el que yo quería estar de pequeño. Y en la mirada de la esperanza encuentro muchas respuestas de mi día a día. Es complicado estar cerca de la esperanza. Es complicado poder mantenerle la mirada. Sentirte en casa, bajo la protección tan cercana de la Virgen. Mirarla a los ojos y cómo te calma, te da paz. Para mí es mi madre. Es una cosa, lo más grande que hay. Para uno, lo más grande que hay es una madre. Y para mí es eso. El amor, la cercanía, no sé, es un tema para mí tan trascendente que lo llevo muy dentro y yo creo que es de las cosas, aparte de mi familia, lo mejor que me ha pasado en mi vida. En ella está la torre de la catedral, está Gibralfaro, está la Alcazaba, está el último rebalaje de la tarde. En la Esperanza está todo lo que Málaga significa y lo que Málaga es.